1/4 para las 3. Estaré terminando a las 5. Aquellos que están preocupados en sus asientos, que el Señor les perdone. Mentira, es una broma. Pero estamos aquí, hermanos, para escuchar la palabra del Señor. Y es lo más importante de nuestra reunión, de que justamente nuestros oídos y todo lo que somos estén completamente disponibles, dispuestos, atentos a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta tarde. Amén. Les quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias. Pueden abrir sus Biblias en la carta a los Efesios, en el capítulo 5. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor a partir del versículo 25 al 33. Es la porción que nos toca en esta tarde. Efesios 5, versículo 25 al 33. ¿Lo tienen? Amén. Amén. La palabra del Señor dice de esta manera: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo a una iglesia en todo en su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Amén. Oremos para iniciar. Señor y Dios, Padre amado, venimos delante de ti como tu iglesia, como tu novia, como aquella que fue comprada con tu sangre para el perdón de nuestros pecados, para salvación y vida eterna, pero también, como acabamos de leerla en tu palabra, para que seamos santificados, purificados por medio de tu palabra. Te ruego, Señor, en esta tarde que dispongas nuestros corazones, que cada uno de nosotros estemos atentos a lo que tú tienes para con tu iglesia. Es tu pueblo. Eres tú el que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y yo te quiero pedir, oh Dios, en el nombre de Jesús, ven y háblanos con voz audible. Ven y haznos estremecer en nuestros asientos. Ven y confronta nuestras vidas, oh Dios, con tu palabra. Y que no se quede en una simple y pequeña confrontación, sino que esta palabra se encarne en nosotros, como dice, Señor, en tu santa palabra, que ella es rema, ella se vuelve carne, ella se vuelve viva adentro de nosotros.
Mi oración, oh Dios, en esta tarde es que tú nos hables y que, Señor, vivamos a la luz de tu evangelio, de tu palabra. Te ruego que me ayudes, que me des sabiduría y que me des gracia para con mis hermanos. En todo lo que yo diga, Señor, seas tú glorificado y exaltado. A ti la gloria y la honra, oh Dios. Amén y amén. Amén. Qué tema tan importante el que vamos a ver hoy. El título de este sermón es La imagen de Cristo y el rol del hombre. La imagen de Cristo y el rol del hombre. Para que aquellos que están tomando notas. Y antes de introducir el tema, hermanos, quiero atraer la atención sobre cada uno de ustedes en este sermón. Pero particularmente quiero atraer la atención sobre los jovencitos que están aquí en medio de nosotros. Hay jóvenes que están acá, hay esposos que están acá, y hay algunos que todavía no se han casado, pero me imagino que desean casarse. Y qué bueno que hoy podamos ver a la luz de la palabra lo que nos toca a nosotros como hombres y como futuros esposos que son estos jóvenes que están aquí en medio de nosotros. Así que por favor, saquen un papel, agarren un lapicero, jovencitos, anoten, porque estoy seguro que hoy van a aprender algo. Hoy van a aprender algo. Introduzcamos entonces. Los ídolos de este mundo no son el verdadero ejemplo de la masculinidad bíblica. Estos hombres y mujeres famosos, años atrás o décadas atrás, se guardaban de todo tipo de escándalo que pudiera haber en sus vidas. Si recordamos gente famosa de los años 40, 50 o 60, por lo general ellos se escondían de escándalos y de cosas que tocaran su vida privada. Hoy en día es completamente diferente. Hoy la telerrealidad, las redes sociales, todo lo que nos rodea hoy en este mundo moderno y milenial, nos enseñan valores que no son realmente lo que la Biblia enseña sobre el rol del hombre y la mujer. Estos famosos se han vuelto, hermanos, el ejemplo de esta nueva generación. Hay que seguirlos por medio de sus redes sociales. Hay que ponerles un like, hay que ponerles un me gusta a tus videos, a tus ideas, a tu manera de vestirte, a tu manera de hacerte conocido. Y entre más seguidores tienes, más influencia sobre la juventud en esta época. Hoy nos interesa más saber cuántos de miles de seguidores tienes en tu cuenta. Eso es lo que más me interesa. Puedes tener tal vez 100,000 seguidores en Instagram, en TikTok, en Facebook, en cualquier red social. Pero lo que quiero transmitir, hermanos y jóvenes que están aquí, que estos hombres y estas mujeres no representan para nada lo que en realidad es la masculinidad y la feminidad bíblica. Todo lo contrario.
Entonces, la pregunta que nosotros debemos hacernos hoy es la siguiente. ¿Quién es o cuál es el ejemplo que nosotros, los cristianos, debemos seguir? ¿Quién es o cuál es el ejemplo que nosotros, los cristianos, debemos seguir? La respuesta, hermanos, a esta pregunta la vamos a encontrar aquí en la Biblia estudiando estos pasajes. Quiero invitar a mi hermano que está aquí presente y quiero invitar a ti, joven, que estás aquí escuchando y a aquellos que escucharán por medio de las redes sociales a estar atento al mensaje de hoy. Es muy importante. Es muy importante, ¿sabes por qué es muy importante? Porque seguramente algunos de ustedes ya se ha hecho este tipo de preguntas. Yo me quiero casar. Yo quiero tener una esposa. Yo quiero tener una familia. Y ese tipo de preguntas obviamente que es buena y es normal. Pero antes de hacernos estas preguntas, de querer tener una esposa, de querer tener una familia, te has hecho la pregunta correcta, que es la siguiente. ¿Qué tipo de hombre debo ser yo? Antes de yo estar esperanzado en tener una esposa y una familia, mi pregunta debe ser, ¿qué tipo de hombre debo ser yo? ¿A quién debo yo parecerme? ¿A quién me tengo que parecer? ¿Cómo yo debo tratar a aquella esposa y a aquellos hijos que Dios me va a dar? Por eso digo que es muy importante este tema. Y nos concierne obviamente a todos, seas un joven o seas un hermano o una hermana. Lo que quiero transmitir hoy, hermanos, es que a través de estos pasajes y de ver las diferentes ilustraciones, imágenes que vemos que el apóstol Pablo está utilizando, nos invita a ver a Cristo detrás de cada imagen, de cada ilustración, para descubrir cuál es nuestro rol y nuestra función como hombres, como esposos y como futuros esposos jovencitos que están aquí sentados. Y con esta introducción en mente, y quisiera que guarden eso en sus corazones, todos los que están aquí, vamos a entrar en nuestro primer punto. Un amor sacrificial como el de Cristo. Un amor sacrificial como el de Cristo. Verso 25 en adelante dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. La semana pasada nuestro hermano Carlos nos hablaba sobre el sometimiento y sobre la mujer. Aquellos que no estuvieron, les invito a que vean el mensaje en YouTube para poder llevar la línea de lo que estamos estudiando. Hoy vamos a hablar de los hombres, su rol, el ejemplo que ellos tienen que seguir y la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos de parte de Dios. Cuando leemos, hermanos, el verso 25, nos dice claramente, maridos, amad a vuestras mujeres.
El verbo allí utilizado está en un imperativo, es una orden directa. No está proponiendo una idea de que tal vez ames a tus esposas bajo ciertas condiciones. Tienes que amar a tu esposa si ella es buena, si ella es bella, si ella cocina bien, si ella te trata bien. No, el texto dice, ama a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. No hay en este texto ninguna condición. Es un amor sacrificial, como el punto que estamos desarrollando, como al igual Cristo se entregó por su iglesia, un amor sacrificial. Cristo no fue recibido con los brazos abiertos. Cristo, hermanos, no fue recibido por aquel pueblo que Él iba a morir con una sonrisa. Él fue humillado, maltratado, bofeteado, insultado. ¿Y hasta qué punto? Hasta el punto de llegar a morir en una cruz, siendo la burla de todo un pueblo. ¿Había acaso alguna condición para que Cristo amara a ese pueblo, a esa iglesia? ¿Había tal vez en medio de todas esas circunstancias y aún en medio de nosotros algo por lo cual pueda mover el corazón de Dios a decir, podemos amar a este grupo de personas porque hay algo diferente en ellos? No. La realidad, hermanos, es que al igual como Cristo, nosotros los hombres estamos llamados a amar a nuestras esposas en un amor sacrificial, incondicional, sin esperar algo de parte de ellas. Solo 30 segundos, creo que me estoy ahorcando con esta camisa. Ahora ya estoy respirando. El texto no solamente nos llama a amar a nuestras esposas de una manera incondicional, sino que nos llama, dice, a santificarlas, purificarlas por medio de la palabra de Dios. ¡Wow! Eso es importante. Esto es muy, pero muy, muy importante. Hermanos, en muchas iglesias, esto lo que estamos viendo hoy no se enseña, no se ve, sino que más bien se enseña que el hombre es el líder de la casa. Todo torna alrededor de él. Él solamente tiene que trabajar, pagar las facturas y poner los pies debajo de la mesa. Ese es el contexto en el cual muchos creen. Pero aquí el texto nos dice que los hombres están llamados a santificar, purificar a sus esposas por medio de la palabra de Dios. Y eso es sumamente importante. Si crees que con tus bienes, con tus propiedades, con tu trabajo, con las comodidades que tienes, ya cumpliste con tu rol, déjame darte una mala noticia, mi hermano. No estás cumpliendo con todo tu rol. Hace parte de tu rol trabajar y sustentar a tu familia, pero eso no lo es todo. Sino que estamos llamados a morir, así como Cristo murió en la cruz por su iglesia. Nosotros los hombres estamos llamados a morir por nuestras amadas esposas. Y creo que, hermanos, esto es difícil de entender para nosotros los hombres. ¿Saben por qué es difícil de entender?
Es difícil de entender porque venimos con un corazón egoísta, orgulloso, egocéntrico, y nuestra mente cegada y limitada solamente se compromete con el trabajo y con el pago de las facturas. Con el resto, no cuentes conmigo. Nuestro rol va más allá. Somos llamados a amar a nuestras esposas. Somos llamados a amarlas sin condición, sin esperar algo en cambio. Y la comparación que nos hace aquí Efesios, esa ilustración como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia sin esperar nada en cambio. No esperemos que nuestras esposas sean perfectas, virtuosas, sometidas, como lo escuchamos el domingo pasado, para recién comenzar a amarlas. Somos llamados a amar a nuestras esposas y a santificarlas por medio de la palabra de Dios. Lo que quiero transmitir, mis hermanos y joven que estás aquí, que me escuchas, es que tu verdadera responsabilidad y trabajo es un trabajo arduo. Tienes que amar a tu esposa tal como Cristo amó a la iglesia, pero tu segunda responsabilidad detrás de ella es de que tú la presentes delante de Dios santa y pura. Y ese es un trabajo arduo. Tienes o tenemos que presentar a nuestras esposas delante de Dios santas y puras. Pero la pregunta que nosotros podemos hacernos, hermanos, o me dirán usted, pastor, ¿cómo podemos nosotros presentar a nuestras esposas santas y puras delante de Dios? La respuesta está en el texto. Dice, por medio de la palabra. Por medio de la palabra de Dios, nosotros los hombres tenemos que llevar a nuestras esposas a la santidad y a la pureza. Ahí hay una lección importante. La que hemos visto anteriormente es que, jovencito que estás aquí, si te das cuenta, si has pensado en casarte o si piensas casarte, y jovencita que estás aquí, piensa en esto. Tu futuro esposo que vas a ser y tu futura esposa que vas a ser, tienes que encontrarte en este pasaje y decir, mi futuro esposo entonces tiene que amarme como Cristo amó a la iglesia, tiene que santificarme y purificarme por medio de la palabra. Ese es tu trabajo y tu responsabilidad. Entonces, joven que estás aquí y que pensabas casarte, reflexiona en esto. ¿Estás preparado para santificar a aquella futura esposa que Dios te va a dar? ¿Purificarla por medio de la palabra? El chico en el cual tú, jovencita, estás poniendo tus ojos, ¿está preparado para santificarte, para purificarte y presentarte delante de Dios sin mancha y sin arruga, como dice el texto? O aquel que al cual tú estás poniendo tus ojos, ni siquiera trabaja, ni siquiera estudia, y menos está preparado en la palabra para santificarte. Por eso dije al inicio de este sermón, la importancia que nos involucra a nosotros, adultos y esposos que estamos aquí, pero involucra también a la próxima generación. Entiende la lección que hay detrás de esto. ¿Estás preparado? La segunda pregunta que podemos hacernos es la siguiente. Si debo entonces santificar y purificar a aquella esposa por medio de la palabra, mi pregunta es la siguiente: ¿conoces al Dios
de esta palabra? Hermano que estás aquí, esposo que estás aquí, ¿conoces al autor de este libro? ¿Lo conoces? ¿Te has entrevistado con él? ¿Has conversado con él? ¿Has descubierto los secretos que él tiene en este libro? Como tú, como esposo que eres, como padre de familia. Y también, joven que estás aquí, ¿anhelas tener una familia? Sí, muy bien. Pues antes de anhelar tener una familia, debes conocer la palabra, porque eres tú el instrumento que Dios quiere utilizar para santificar la vida de tu esposa y la de tu familia. Y si no conoces al Dios de esta palabra, entonces no podrás llevar a tu familia a la cruz de Cristo. Amén. Juan en el capítulo 17, en el verso 17, es un pasaje muy conocido y nos dice de esta manera: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que nos santifica, la que nos transforma, la que nos cambia. Y ese es el error humano que nosotros tenemos. Ponemos las cosas siempre al revés. Ponemos lo que es primero, lo ponemos de último, y lo último lo ponemos de primero. Deseamos tener una familia, deseamos casarnos, o ya tenemos una familia y ya tenemos hijos, pero ponemos de último el conocimiento del Dios de la palabra, que nos llama a santificarnos y a purificarnos. Lo ponemos de último. Cuando el texto aquí dice que nuestra responsabilidad como esposos y como futuros esposos es de que primero nosotros debemos llevar a nuestras esposas y a nuestros hogares a ser santificados y purificados por medio de la palabra de Dios. Antes de buscar a una novia, encuéntrate con Cristo. Amén. Antes de buscar a un novio, encuéntrate con Cristo. Antes de pensar en casarte, primero busca al Dios de los cielos y que tu vida sea transformada para que cuando tú te cases estés listo. Vemos allí, hermanos, entonces que la responsabilidad que cae sobre nosotros es sumamente grande. A la mujer se le pide que sea sometida a su marido, lo que hemos visto la semana pasada. Pero aquí al hombre se le está encomendando, primero, que ame a su esposa de una manera incondicional, y segundo, que él haga ese trabajo del líder, del pastor de su casa, de santificarla y de purificarla por medio de la palabra de Dios. Amén. ¡Wow! ¡Qué responsabilidad! Es una gran responsabilidad. Pablo nos dice: primero tú tienes que tener una gran profesión y ganar miles de euros para poder tener una familia y poder ocuparte de ella. Pablo dice: lo primero que tú tienes que hacer es conocer la palabra de Dios para poder santificar a aquella familia que yo te voy a encomendar. ¡Wow! No importa tu trabajo. No importa tu profesión. Lo que importa es primero conocer al Dios de este libro. Porque tu responsabilidad futura es enseñar a esa esposa y a esos niños que Dios te dará para que sean santificados por medio de la palabra de Dios. No por tus ideas. Las redes sociales no están para que se ocupen de tus hijos. Internet no están allí para que ellos te reemplacen en tu rol y en tu función. Es la palabra de Dios la que tiene que ser enseñada en nuestras casas. Acabamos entonces de ver que lo primero que se le pide al hombre es amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia, sin ninguna condición. Y segundo,
Su rol es de santificarla por medio de la palabra de Dios. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, el cuidado de la mujer, así como el de la iglesia. El cuidado de la mujer, así como el de la iglesia. Verso 28. Dice, así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pero nadie aborrece jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Wow. Cuando nos detenemos y leemos el texto, vemos otra vez la imagen utilizada de la iglesia, Cristo, el esposo y la esposa. ¿Lo ven en el texto? Detrás de las puertas de nuestras casas, hermanos, en nuestra intimidad, se revela realmente lo que somos. Es en los momentos tensos de conflicto donde se revela cómo nosotros cuidamos y tratamos a nuestras esposas. El verso 28 dice nuevamente, así también deben amar los maridos a sus mujeres. Cuando leemos así rápidamente el texto, no caemos en cuenta que por segunda vez Pablo está diciendo a los hombres que deben amar de esta manera a sus esposas. Primero se nos dijo que debemos amar a nuestras esposas de una manera incondicional, con un amor sacrificial. Y aquí nuevamente en el verso 28 se nos dice que igual de esta misma manera los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Otra vez, Pablo, ¿no es suficiente con amarlas incondicionalmente sin esperar nada de ellas? ¿Cómo que tengo que amar a mi mujer como a mi propio cuerpo? ¿Cómo es eso? Lo importante aquí, hermanos, es de ver esa similitud que hay entre la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y Cristo que cuida de ella. Abro un paréntesis. Todos nosotros somos la iglesia de Cristo. Y hoy en el mundo entero la iglesia se reúne para alabar a Dios, para escuchar su palabra. Esa iglesia universal en todos los países del mundo hace parte del cuerpo de Cristo. ¿Me siguen? Ahora, esa misma imagen del cuerpo de Cristo y su cuidado con la iglesia es el mismo reflejo que viene a resplandecer sobre nosotros y cae sobre nosotros como hombres, diciendo, así como Cristo cuida de su cuerpo, de su iglesia, así tienes tú que cuidar de tu esposa. Por eso dije al inicio de ese sermón que todos estos pasajes son una imagen, una ilustración entre el cuerpo de Cristo, nosotros los esposos y las esposas. Somos llamados entonces, hermanos, a cuidar de nuestras esposas como Cristo cuida de su iglesia. La pregunta es, ¿cómo cuida Cristo a su iglesia? ¿Cómo cuida Cristo a su cuerpo? ¿Es que lo maltrata? ¿Es que lo humilla? ¿Es que lo aborrece, como dice el texto aquí?
¿O es que Él nos ama con amor eterno? ¿O acaso Él no nos protege? ¿O acaso Él no renuncia a sí mismo por nosotros? ¿Acaso Él no nos sustenta? ¿Acaso Él no nos consuela? ¿Acaso Él no nos anima? ¿Acaso Él no nos exhorta? Es con ese amor, con ese cuidado, que nosotros también debemos cuidar a nuestras esposas. Estamos llamados a amarlas, a protegerlas, a renunciar a nosotros mismos, a sustentarlas, a consolarlas, a animarlas, a exhortarlas cuando a veces se desvían. Pero jamás, jamás debemos aborrecerlas, jamás debemos descuidarlas, jamás debemos ser ásperos. El cuidado de la iglesia o el cuidado de Cristo con su iglesia se traduce para nosotros en esa misma altura de responsabilidad. Si tú traduces el cuidado con llevarla una vez al mes a la peluquería, si tú traduces el cuidado de tu esposa con comprarle ropa fina y bolsos de marca, si tú traduces el cuidado de tu esposa llevándola a comer a los mejores restaurantes, estás equivocado. El cuidado es un cuidado especial. Es un trato amoroso, es un trato tierno, es un trato paciente, es un trato consolador, es un trato santificador, es un trato purificador. Amén. ¿Escucharon esto? Amén. Si tú traduces entonces el cuidado de tu esposa con cualquier tipo de cosas que el mundo te ofrece, estás equivocado. El cuidado que nosotros debemos dar a nuestras esposas es el mismo cuidado especial, tierno, amoroso, paciente, consolador, santificador, purificador, como Cristo lo hace con su iglesia, al igual nosotros debemos hacerlo. Y aquí viene la segunda lección. La segunda lección, jovencito, ¿escuchaste lo que acabamos de decir? ¿Piensas casarte? Hemos visto que primero tu rol es de amar a tu esposa incondicionalmente. Segundo, que tienes que santificarla y purificarla por medio de la palabra. Y ahora aquí otra lección para ti, futuro hombre de casa, futuro esposo. Dice que debes tener un trato y un cuidado especial. ¡Wow! ¿Escucharon eso? Antes de pensar en casarte, antes de pensar en tener un esposo, una novia, un novio, escucha lo que dice el texto. El hombre que se quiere casar contigo tiene que cumplir con estos requisitos. Un cuidado especial, un trato especial. Es por esta razón, hermanos, que muchas veces hemos escuchado que cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, Él no nos va a preguntar qué ropa utilizaste, qué comiste, qué auto tenías, en qué barrio vivías. No, hermanos. Él nos va a preguntar qué hiciste con la esposa y los hijos que te di. ¿Y sabes por qué te va a preguntar eso? Porque aquí el texto dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Es una orden directa de parte de Dios. Es tu responsabilidad y la mía delante de Dios. Entonces, cuando vengamos delante de Dios y Él te va a decir, mira, yo te di una responsabilidad aquí en Efesios capítulo 5. ¿Cómo cumpliste con esta responsabilidad? ¿Cumpliste con ella? No le va a importar lo que tú tenías como bienes. Le va a importar cómo tú cumpliste con este rol.
¿Cómo santificaste a su hija? ¿Cómo la purificaste por medio de la palabra? ¿Cómo la trataste por medio de la palabra? Esta es la gran responsabilidad que cae sobre nosotros. Entonces, hermanos, cuando pensamos en esta gran verdad, que llegará el día del Señor, cuando todos nosotros estemos delante de Él. Ahora aquí utilicen su imaginación. Estamos todos delante de Dios, en su presencia y en su gloria. Y estaremos en una fila larga esperando nuestro turno. Y llegará el momento en que Dios de los cielos nos llamará por nuestro nombre y apellido. Y te dirá: Abel Vázquez, ¿qué hiciste con la esposa y con la hija que te di? ¿Cómo la santificaste? ¿Cómo la purificaste? Allí, hermanos, no nos preguntará ninguna otra cosa. Solo nuestras responsabilidades saldrán a luz. ¿Y qué hicimos con ellas? Vemos, hermanos, entonces que la responsabilidad es sumamente grande. No son valores como el mundo los ofrece. No son valores distorsionados como el mundo ofrece hoy en día. Jovencito que estás aquí, que pensabas casarte, hemos visto diferentes puntos y responsabilidades que te incumben a ti como futuro esposo y te das cuenta que no son los mismos valores y principios que el mundo te ofrece. El mundo te dice: ten un buen carro, un buen trabajo, vístete bien, peínate bien, échate perfume. Y con eso te ves súper bien y tómate fotos en todas partes. Eso es maravilloso. Eso es lo que el mundo te ofrece. Pero aquí la palabra de Dios nos dice muy claramente que nuestra responsabilidad como hombres es sumamente alta. Es aún más grande que el de la mujer. La otra pregunta, que podemos hacernos es: ¿por qué debe haber un trato especial con la mujer? Debe haber un trato especial con la mujer porque ella hace parte de nuestro cuerpo. Somos una sola carne, nos dice el texto. La imagen de una unidad se revela en la unidad del cuerpo de Cristo. Así como todos somos parte de la iglesia y somos un cuerpo en Cristo, así también el esposo y la esposa son una sola carne. Una sola carne. Esa es la razón clara, hermanos, por la cual nosotros debemos tener un cuidado y un trato especial con nuestras esposas. Porque al descuidarlas, al maltratarlas, al no tener ese cuidado como Cristo lo tiene con su iglesia, también lo estamos haciendo con nuestras propias vidas. No hay una distinción, no hay una separación entre tú y tu esposa, no lo hay. Son uno solo, un solo cuerpo. Así como los millones de cristianos en el mundo entero son un solo y mismo cuerpo, el cual la cabeza es Cristo, de la misma manera todos los que estamos casados somos un solo y mismo cuerpo con nuestras esposas. No me voy a alargar, no se preocupen. Ya veo que están sufriendo del frío. Pasamos a nuestro tercer punto. Dice
un solo cuerpo como Cristo y la iglesia. Un solo cuerpo como Cristo y la iglesia. Verso 30 en adelante. Porque somos miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Hemos visto entonces en los puntos anteriores esa unión del hombre y la mujer que nos lleva a ver una sola carne, un solo cuerpo. Así como la iglesia es un solo cuerpo. Por esta razón, Pablo subraya que es importante que el hombre deje a su padre y a su madre y se una con su mujer para ser una sola y misma persona. Y como he dicho al principio, vemos las diferentes imágenes e ilustraciones que Pablo hace de la iglesia con Cristo, y donde vemos a nosotros al esposo y a la esposa reflejada a través de cada una de estas imágenes. Así, hermanos, como Cristo bajó de su trono de gloria, descendiendo para Él ahora encarnarse, separándose del Padre, de su presencia, haciéndose hombre como nosotros, caminando por medio de nosotros con un solo y único propósito, el de alcanzar a su novia, a su iglesia, y al unirse con ella. Vemos allí la imagen que aquí Pablo nos quiere revelar. Igual como el hombre tiene que separarse de su padre y de su madre y ser una sola y misma carne, vemos a Cristo bajar de su trono de gloria en la misma presencia de Dios, haciéndose hombre como tú y yo, para alcanzarnos a nosotros, para que a través de su sacrificio, entonces seamos un cuerpo, una iglesia, una novia que va a ser santificada, purificada y bien cuidada por el Maestro. ¿Ven la imagen? Ven a Cristo despojándose de sí mismo para que tú, mi hermano, hagas parte del cuerpo de Cristo y para que tú entiendas tu rol y tu función. El gran misterio que nos revela aquí Pablo, como dice ahí claramente, grande es este misterio. Pero dice, pero hablo en referencia a Cristo y a la iglesia. Pablo nos revela que ese gran misterio que no había sido revelado, ahora está revelado, que hay una unión especial entre Cristo y su iglesia. Una unión perfecta, un cuidado, un trato, un amor sacrificial, sin condiciones. De la misma manera, entonces, nosotros, como hombres, somos llamados a cumplir con todos estos mismos requisitos y exigencias delante de Dios. Y esas son las mismas exigencias que son para ustedes, jóvenes que están aquí. Esas son las exigencias que tú tienes que cumplir. Eso es lo que te espera más adelante. El ejemplo que tú tienes que seguir no son los famosos de este mundo. El ejemplo que tú tienes que seguir no es lo que el mundo te muestra y te deslumbra. No, lo que tú tienes que seguir son los pasos que vemos aquí.
Un hombre que ama con un amor sacrificial. Un hombre que está dispuesto a santificar y a purificar a su esposa por medio de la palabra de Dios. Un hombre que está dispuesto a cuidar y a proteger a su esposa con un cuidado especial como Cristo lo tiene con su iglesia. A eso somos llamados porque nosotros reflejamos esa unidad, ese misterio extraordinario que hay entre Cristo y la iglesia. Y termina el texto diciendo que cada uno de nosotros debemos amar a nuestras esposas como nosotros mismos y que la mujer respete a su marido. La palabra respetar viene de lo que hemos visto la semana pasada, someterse. No un sometimiento como el mundo lo ve, no como las feministas los ven, sino que está hablando de un sometimiento en amor a Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia, como el hombre es la cabeza del hogar. Al someternos, primeramente nos sometemos a Cristo y después a nuestros esposos, pero lo hacemos por amor, por convicción. No porque se nos obliga o se nos doblega, no. Es por amor. ¿Y saben por qué es por amor? Porque una mujer que se somete es una mujer que se siente amada incondicionalmente. Es una mujer que se siente santificada, cuidada. Una mujer que se siente protegida y bien tratada. Entonces no hay ninguna duda en su corazón en respetar y en someterse a su esposo. No le queda duda. No hay inquietudes, no hay temores. Lo hace porque primeramente el hombre cumplió con su función y con su rol. Vemos entonces, hermanos, que lo que hemos enseñado en diferentes ocasiones, el matrimonio está hecho para santificarnos. El matrimonio está hecho para santificarnos. Para que tú y yo seamos santificados. Jovencito, y termino con esto que estás aquí, el matrimonio no es para que tú seas feliz. No es para que tú tengas un copine o un copain y estés con él feliz, abrazados, mirando Netflix. No, no, no. No, eso no es la definición del amor. Hemos visto todo lo que te involucra más adelante. Y si has puesto cuidado un poquito a lo que he compartido hoy, date cuenta de la gran responsabilidad que te espera más adelante. Date cuenta de esa gran responsabilidad, joven que estás aquí. Date cuenta. Te espera una responsabilidad muy grande. Por lo cual, entonces, hermanos, amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y cuidemos de ella como un vaso más frágil. Así como hemos leído en la lectura bíblica, el propósito del cuidado y del amor de nuestras esposas es para que tú, mi hermano y mi hermana, pero sobre todo mi hermano, para que tus oraciones no sean, dice, estorbadas. Para que tus oraciones no sean estorbadas. ¿Cómo podemos presentarnos delante de Dios si nosotros, primeramente, no amamos a nuestras esposas incondicionalmente, no cuidamos de ella y no hay un trato especial y venimos delante de Dios con cara así fresca y deliberadamente, Señor, yo vengo a pedirte por el nuevo trabajo, pero el Señor dice, ¿cómo trataste a tu esposa? Señor, yo te pido que tú me santifiques, santifica primero a tu esposa. Señor, yo te pido esto, yo te pido el otro. Y el Señor dice, no escucho tus oraciones porque no estás cumpliendo con tu rol y tu función.
Wow, eso es fuerte. Eso debe atraer nuestro corazón y preocuparnos. Y con eso termino, hermanos, recordándoles la importancia, la responsabilidad grande que está sobre nosotros los hombres. Es sumamente grande, sumamente alta. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias porque eres tú el que nos habla por medio de tu palabra y el que nos bendice, el que cuida de nosotros, el que nos confronta, el que nos revela lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Yo te quiero pedir, Señor, que esta palabra que ha sido, Señor, predicada, hable a cada uno de nuestros corazones, pero que también hable a los corazones, Señor, de nuestros hijos, de las futuras generaciones que están aquí en medio de nosotros. Que ellos no se dejen, Señor, engañar por el mundo y por cualquier oferta, Señor, que se les haga. Que ellos vean en tu palabra esta responsabilidad sumamente grande y sumamente alta. Que debemos, Señor, ser el reflejo de Cristo, la imagen de Cristo en nuestras casas. Debemos morir a nosotros. Debemos, Señor, ponernos de último en la lista para que primero, Señor, estén nuestras esposas, nuestros hijos, nuestro hogar. Y que tú nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén y amén.